Estimados alumnos, ¿cómo están? Continuamos con la unidad número 3, decisiones de inversión bajo incertidumbre. Hoy día seguiremos analizando el análisis del flujo de caja, veremos impuesto a la renta, un ejemplo de depreciaciones de este último impuesto y finalmente algunos elementos sobre el horizonte de proyecto. Como les decía en la sesión anterior, en el caso de la depreciación nos va a permitir también poder descontar impuestos, es decir, pagar menos impuesto a la renta. Pero primero veamos qué elementos adicionales a la depreciación están afectos a este impuesto y que influyen en el cálculo. Primero tenemos la utilidad de periodo, eh, la depreciación de activos, como vimos en la sesión anterior, los intereses por pago de créditos, y finalmente el mayor o menor valor libre en la venta del activo. Es decir, cuando tenemos un activo que ya está depreciado y lo vendemos a un valor superior al valor libre. Y recordemos que ese el valor libre corresponde al monto de la inversión o cuánto nos costó pagar ese bien, menos la depreciación acumulada. ¿Y qué es la depreciación acumulada? Los montos de depreciación sumados hasta un año dado. ¿Qué elementos no están afecto a impuestos? Las inversiones en terreno, la compra de patentes, los ingresos por crédito, es decir, cuando tenemos devolución de un crédito por pronto pago o cuando tomamos un crédito y este ingresa por caja, el pago de cuotas de crédito o amortización y finalmente la venta de activos a valor libre. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un activo que vale 6.000, su vida útil es de 10 años. Vamos a considerar que la tasa impositiva es del 15%, como ejemplo, porque la realidad es de un 19%, y un valor residual de 1.000. ¿Qué significa valor residual de 1.000? Que al cabo de los 10 años, el valor que va a tener ese activo, su valor libre, va a ser de 1.000. Como vemos en la tabla y en el cálculo, tenemos que, como se deprecia linealmente, cada año se deprecia un décimo. Es decir, tenemos una depreciación anual de 600. Si no consideráramos el valor residual, tendríamos que 600 sería el valor de depreciación por año. ¿Cuál va a ser el ahorro en impuesto por depreciación? Va a ser 600 por 0,15, que es la tasa impositiva, es igual a 90. Es decir, vamos a ahorrar 90 por por cada año, lo que hace que una totalidad sea de 900. Nosotros vamos a tener tres casos cuando hagamos la venta de activos. Primero, cuando alguien les diga que se vende el activo a precio de mercado, esto va a ser al valor residual. ¿Cuáles son estos casos? Tenemos cuando el precio de venta es mayor al valor libre, es decir, tenemos que pagar un impuesto por esta utilidad. La cantidad que va a tributar de forma extraordinaria va a ser el precio de venta de este activo menos el valor libre. Un segundo caso va a ser el precio de cuando el precio de venta es menor que el valor libre. Acá vamos a tener una pérdida. Pero esta pérdida nos va a permitir tener un crédito fiscal, es decir, poder también ahorrar en el caso del impuesto. Este es un crédito tributario por una pérdida extraordinaria. ¿Y cómo se calcula? Va a ser el valor residual menos el valor libre. Y finalmente, cuando tenemos el precio de venta igual a valor libre, no tendremos un efecto tributario. Es decir, ni pagamos menos, ni obtenemos crédito. ¿Qué pasa cuando hacemos la venta del activo en el año 10? Tenemos un valor de venta igual a 1.000 y un valor libre igual a cero. La utilidad por venta va a ser el valor de la venta menos el valor libre, lo cual va a ser de 1.000. Entonces, ¿cuál va a ser el impuesto que vamos a pagar? El 1.000 por 0,15 igual a 150. Repito, tenemos un valor de venta que va a ser de 1.000 porque lo vamos a vender al valor residual. El valor libre que tiene el activo en ese periodo va a ser de cero. La utilidad por venta va a ser el valor de venta menos valor libre. Finalmente, el impuesto va a ser el 15% multiplicado por el valor de la venta. Pero ¿qué pasa cuando el activo yo lo vendo en el año 4? El valor de venta va a ser de 1.000, pero el valor libre ahora es de 3.600. Entonces vamos a tener una pérdida en la venta. 1.000 menos 3.600 nos va a dar menos 2.600. Y el impuesto o el ahorro o el crédito de impuesto va a ser menos 2.600 por el 15%, lo cual nos da un crédito de 390. Cuando nosotros hemos realizado proyectos a 10 años, a 5 años, a 8 años, pero no tenemos claro por qué son esas cantidades de años. A ver, el horizonte del proyecto corresponde al tiempo en que va a estar funcionando el proyecto. Lo que no tiene relación con la vida útil de las inversiones, ya que la vida útil de las inversiones o de los activos fijos va a tener que ver con factores técnicos o incluso con temas legales. Entonces, tenemos que el horizonte del proyecto y la vida útil de los bienes va a ser totalmente independiente.
Por ejemplo, los activos de desecho se venden sí o sí a un valor comercial, que es el valor residual. El valor residual es siempre a precio de mercado y el valor contable del activo va a ser a valor libro. Pero ¿cómo nosotros determinamos el horizonte del proyecto? Bueno, va a depender del tipo de proyecto. Cuando nosotros tenemos, cuando un horizonte viene preestablecido, es cuando tenemos un contrato, una condición, es decir, tenemos por ejemplo, cuando se evalúa la construcción de una autopista a través de una concesionaria, ellos tienen la concesión a 20 años, por ende su contrato dice a 20 años, por ende el proyecto se va a evaluar a 20 años. En el caso de otro tipo de proyectos, cuando nosotros somos dueños del recurso, tenemos que optimizar el tiempo del proyecto. Estos son el caso de los proyectos mineros, los proyectos forestales, cuando son especialmente recursos no renovables. Siempre se debe buscar cuál va a ser el horizonte de proyecto más rentable. Y a veces tenemos horizontes de tiempo indefinido. Esto ocurre cuando el costo del capital es despreciable en tiempos lejanos. Es decir, cuando acá el proyecto, cuando se calcula a 10, 20 o 30 años, nos da exactamente lo mismo. Chicos, nos queda una sesión más de esta unidad, la sesión 9, ya que la sesión 10 corresponde a la solemne número 1. Así que nos vemos mañana. Que estén bien.